Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión sobre el análisis del mercado Forex para esta semana. Vamos a tratar de hacer esta semana un análisis bastante conciso, bastante concreto sobre los activos que creemos pueden tener potencial de inversión para el transcurso de esta semana. Antes de empezar el video, quiero invitarlos a varias cosas. La primera de ellas, vamos a lanzar el día de hoy nuestro canal de Telegram para crear a través de esa vía una comunidad donde podamos compartir de manera más inmediata, más enfocada, de una forma un poco más especializada, los análisis que vamos haciendo en el día a día de la operativa. Por ejemplo, si un día en algún momento de mi observación personal veo algún tipo de oportunidad de inversión, poderla compartir de manera más rápida, con una forma un poco más directa, con alguna comunidad que esté interesada en poder invertir y aprovechar ese tipo de oportunidades. Lo segundo, invitarlos a que no se pierdan esta semana, estén muy pendientes de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube, porque esta semana especialmente tenemos lanzamiento de un nuevo podcast en el que vamos a tratar muchos temas de economía en general, muchos temas de finanzas personales en general, temas de macroeconomía, del mercado de inversiones, de renta variable en general. Vamos a hablar también, por supuesto, de acciones, de futuros, de bitcoins, de todo este tipo de cosas, y vamos a intentar hacerlo de una forma muy amena, muy práctica, muy, no sé, con un lenguaje un poco más sencillo, más fácil de entender, más llevable a lo que normalmente nos encontramos en redes sociales y en estos, digamos, medios especializados. Yo sé que se ha puesto muy de moda el tema de los podcasts, entre comillas, yo sé que ya lleva un tiempo, pero se ha puesto muy de moda el tema de los podcasts que quieren, digamos, empezar a entender sobre este tipo de cosas de inversión. Mi intención realmente, como les he dicho desde un principio, es poder entregar la mayor cantidad de contenido de la forma que yo quisiera habérmelo encontrado cuando empecé a invertir o cuando empecé, digamos, a interesarme en el tema de los mercados financieros. Y por último, y el proyecto que más ilusión me hace, al que más ganas, tiempo, esfuerzo, trabajo le hemos colocado en muchos sentidos, es que tenemos próximamente lanzamiento de nuestro programa de entrenamiento para que aprendas, si quieres obviamente, a invertir en los mercados Forex de divisas de manera rentable, de manera consistente y de manera profesional. Bueno, no les doy más sermones, más historias, más cosas. Manténganse muy atentos a nuestras redes sociales. Denle clic al botoncito de aquí abajo para que se suscriban a este contenido que estamos compartiendo de manera totalmente gratuita y de manera frecuente en este canal de YouTube. Y en la parte de abajo les voy a dejar el enlace a nuestro canal de Telegram y a nuestro resto de redes sociales para que nos sigan y estén enterados de todo este lanzamiento de contenido que vamos a estar generando para toda la comunidad que esté interesada en este tipo de cosas. Vamos a entrar a revisar el tema de esta semana, análisis de los mercados financieros y una especie de overview de lo que tenemos para esta semana. Vamos a empezar con el análisis económico. Ya saben que normalmente empezamos por el tema fundamental. Vale, vamos a empezar por compartir pantalla. Vamos a empezar, como siempre, por el análisis fundamental. Vamos a empezar a revisar qué tipo de noticias macroeconómicas o que pueden tener algún tipo de influencia en el mercado financiero para esta semana nos espera para esta semana. El día lunes tuvimos un par de cosas importantes. Los discursos de la presidenta del Banco Central Europeo siempre serán importantes. No me malentiendan cuando digo que los análisis de hacer este tipo de fundamentales o revisar este tipo de noticias no son trascendentales o no van a cambiar la estructura del mercado. No es que no sean importantes, es que para nuestro estilo específico de inversión, el cambio no es relativamente trascendental. Me explico. Si yo analizo un activo que tiene una tendencia bajista, en el que puedo llegar a tomar algún tipo de entrada en venta, la noticia per se, la noticia sola, no va a hacer que mi análisis sobre ese activo cambie. No va a hacer que sea radicalmente distinto. A menos que estructuralmente el precio me cambie una estructura de técnica que ya tenga, digamos, observada o predefinida para esa entrada. Si es así, por supuesto que se vuelve trascendente y relevante. Sin embargo, en raras ocasiones, el mercado y las noticias tienden a crear atmósferas en las que cambien radicalmente la estructura de los mercados. Sin embargo, todo puede pasar. Recuerden que en los mercados financieros nada es garantizado. No se puede decir que eso nunca va a suceder porque no lo sabemos, pero bien es cierto que no suele suceder con frecuencia. Sin embargo, está bien tenerlas en cuenta para no caer en esas trampas de volatilidad, momentos en que el mercado nos puede jugar una mala pasada y dejarnos sin opciones de poder reaccionar a tiempo. Ahora,
Dentro de lo que dentro de lo que he revisado en la semana, lo más trascendental son dos cosas. Lo primero, la publicación el día viernes del presupuesto federal de los Estados Unidos. Eso va a ser muy importante por varias cosas. La primera de ellas, por la puesta en marcha de la cantidad de propuestas de estímulo económico que ha presentado el gobierno Biden a la Cámara y el Senado estadounidense, y ver con qué capacidad política y legislativa tiene el gobierno americano de sacar adelante ese tipo de estímulos. Eso va a inyectar una cantidad nuevamente ingente de dólares a la economía, y hay que ver si la economía continúa siendo receptiva a toda esa cantidad de dólares nuevos. Hasta este momento, desde el año 2008, la economía americana ha estado imprimiendo dólares sin ningún tipo de importancia, sin ningún tipo de, digamos, consecuencia negativa, porque el resto del mercado mundial seguía demandando dólares como una especie de activo, entre comillas, refugio, un activo que era el respaldo de la economía mundial, y por lo tanto el exceso de dólares no se veía penalizado porque no hubiese realmente demanda de ese activo. Es decir, siempre había alguien con la necesidad o ganas de querer comprar dólares. Sin embargo, de pronto esas medidas ya se han extendido demasiado en el tiempo, y vemos, por ejemplo, cómo manifestaciones de fenómenos especulativos como el tema del Bitcoin, pues traen a la mesa una nueva serie de factores, de jugadores que entran a ser muy importantes en este tipo de mercados. La segunda noticia importante que tenemos para esta semana, o digamos de las trascendentales que me parece que pueden tener relevancia a nivel técnico, es decir, a nivel de volatilidad, es la publicación de la posible decisión de la tasa de interés del Banco Central de Nueva Zelanda, y obviamente todo el mercado espera que se mantenga en el mismo nivel. Sin embargo, esperemos a ver qué sucede nuevamente en un entorno en el que los bancos centrales están cada vez más presionados para tomar decisiones que intenten mitigar la consecuencia negativa de lo que ha sido la parálisis comercial a través, lastimosamente, de las consecuencias que ha traído el coronavirus y la pandemia en general para todos los estados. Sin embargo, como les dije desde el principio, repito nuevamente, no veo ninguna noticia, ningún acontecimiento específicamente que sea trascendental en cuanto a que pueda cambiar la estructura del mercado a la hora de querer invertir. Es decir, ninguna de estas noticias, por importante que sea, la veo con la potencial posibilidad de poder cambiar por completo el mercado, la estructura de los activos, por lo menos del análisis que hemos estado haciendo. Vamos a pasar ahora al tema técnico, un tema muy importante. Ustedes saben que la mayoría de nuestra estrategia, o la mayoría no, casi toda nuestra estrategia, está parada o está enfrentada o se ha desarrollado alrededor de nuestra, digámoslo así, observación en que nos funciona mucho más las hipótesis cuando estamos basados casi que exclusivamente en una observación técnica, es decir, una observación de cómo funcionan los instrumentos de observación de gráficos que nos permiten generar hipótesis estadísticas de hacia dónde puede llegar a moverse el precio. En ese sentido, aún, y si tenemos en cuenta el tema noticioso, pues también tenemos que tener en cuenta que nuestra estrategia, específicamente la nuestra, es una estrategia que privilegia o que pone por encima, le da mayor prioridad a el análisis técnico. En este caso, el análisis de gráfico. Bueno, vamos a ver el análisis en el orden que tengo la lista de activos del mercado Forex. Como he dicho, algunos activos los voy a pasar, digamos, de manera muy rápida, porque son activos que en este momento no tienen ningún tipo de oportunidad. Sencillamente son activos que están lejos de donde queremos tomar una posición de compra o de venta, pero hasta que ese activo no llegue a esas zonas, pues no nos interesa ni comprarlo ni venderlo, ni hacer absolutamente nada con él. Este activo australiano versus el dólar canadiense tenemos una línea de tendencia bajista, pero que ha sido rota. De hecho, el movimiento rompe, hace una especie de pullback sobre esa zona y tiene la capacidad de continuar un movimiento alcista con muchísima fuerza. El mercado ya se desplegó lo que tenía que desplegarse. Ahora, ¿qué necesitamos esperar? Una vela roja en este sentido que nos permita trazar un Fibonacci. Aquí lo he trazado como una forma de ejemplo académico para poderlo estudiar, y esperar que el gráfico tenga un movimiento que pretenda hacer algo más o menos así, y al llegar a esta zona cercana a este nivel donde está esta franja roja que tenemos aquí, en ese nivel ver si el mercado es capaz de reaccionar, crearnos un máximo,
un mínimo que ahora sea más alto que este, luego un máximo, un retroceso y nos permita entrar en compra hacia esos niveles del menos 27%. Sin embargo, hasta que el precio no llegue ahí, pues esperamos a ver qué sucede. Yo suelo hacer algunas notitas encima de el gráfico para recordar la observación que estaba haciendo. Puedes hacerlo así o puedes hacerlo en un papelito, tal cual a la old school, y hacerlo literalmente escrito o anotarlo en alguna parte donde te quede más fácil y donde te acuerdes de revisarlo. Uno de los ejercicios que colocamos dentro del tema del entrenamiento que les comenté que íbamos a sacar al final de esta semana, poderle hacer un seguimiento a nuestro plan de trading y poder observar qué cosas nos han funcionado y qué cosas no, qué tipo de hipótesis han salido bien, es decir, han cumplido el objetivo que teníamos, y qué tipo de hipótesis pues no han terminado funcionando. Eso nos permite tener la capacidad de corregir lo que creamos que es corregible, que puede hacerse digamos mejor, que puede pulirse, que puede perfeccionarse entre comillas, y mantener las cosas que están funcionando bien. Es la única manera de poder optimizar en el tiempo un estilo y forma de inversión que te permita a ti de manera personal ser rentable en el mercado. Estos gráficos que no he marcado en ningún sentido es porque todavía no tienen ningún tipo de entrada o que realmente no me parece que sea sensato entrar en ellos. Ejemplo, dólar australiano versus el franco suizo, un movimiento alcista totalmente espectacular al alza, un movimiento con muchísima fuerza, muchísima liquidez de compra, pero nuevamente no tengo realmente un movimiento limpio. Podría hacer un Fibonacci incluso desde esta zona, pero hasta que no tenga la vela roja, pues no tengo una zona donde hacer ese Fibonacci. Podría hacerlo aquí por dar un ejemplo, pero realmente es un ejercicio que no tiene sentido porque tendría que hacerlo cuando tenga la vela roja. Dólar australiano versus el yen japonés, esos que tengo marcados en rojo son o stops que me ha tocado literalmente o movimientos que tenían que haber hecho una corrección y no la hicieron, que sencillamente no nos dejaron entrar en el mercado. Esperábamos que se corrigieran, pero no se corrigieron. Por ejemplo, el dólar australiano versus el yen japonés, estábamos esperando, cuando veníamos aquí en este nivel, que el precio tuviese la capacidad de bajar a buscarnos estos niveles de aquí abajo. Es decir, que el precio hiciera este movimiento y en estos niveles cercanos en la franja roja tuviese la capacidad de hacer este movimiento y venir a subir hasta acá. ¿Qué pasó? Pues si vemos el desplazamiento luego, el mercado no hace la corrección, es decir, no baja hasta la zona que esperamos que baje y se queda pegado en esa zona y sigue subiendo. ¿Qué pasa? No pasa nada, no entramos al mercado, ni perdimos ni ganamos, sencillamente quedamos por fuera. Y ya está, esas cosas suceden. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Quitar este Fibonacci, dejar que el precio continúe su movimiento y luego cuando nos dé una vela roja nuevamente vamos a generar otro Fibonacci desde esta zona. ¿Qué pasa? Aquí vamos a empezar a tener que marcar una especie de línea de tendencia que nos permita hacerle un seguimiento a esa tendencia alcista que ha venido presentándose desde ese momento. Si alargamos esto para acá, vamos a ver que en esta zona tenemos un nivel importante que es bastante respetado por el mercado. Vamos a ver si el precio continúa su movimiento alcista. Sin embargo, hasta que no tenga la vela roja, no puedo poner este Fibonacci ni hacer un cálculo de cuál puede ser el retroceso. Por lo tanto, no tiene sentido quedarnos aquí. Dólar australiano versus el dólar neozelandés, la misma situación. Esperábamos que en este nivel el precio tuviese un retroceso en algún momento. El precio no lo hace y hace un movimiento y se va al alza. Al hacer ese movimiento al alza, digamos que elimina nuestra posibilidad y sencillamente lo dejamos pasar. Dólar australiano versus el dólar americano, una posición que tuvimos un profit bastante bueno la semana anterior, un profit del casi el 4% si no estoy mal, porque lo habíamos hablado en el análisis semanal de la semana anterior, que si no lo han visto vayan a verlo. Si ya lo vieron, muchas gracias, excelente. Si no lo han visto, vayan a verlo porque este son el tipo de oportunidades que observamos a principio de semana. Un movimiento alcista que rompía esta especie de zona y en este movimiento el precio hace un retroceso, viene al 78.6, inicia el movimiento alcista. En este mercado, en esta zona pequeña del 78.6, miren que el precio inicia el movimiento, nos da un cambio, nos genera un retroceso y luego, posterior a ese movimiento, inicia el movimiento alcista. Nos permitió tomar un muy buen ratio de entrada porque el precio respetó bastante bien la zona del 78.6 y del 91.0. Con total honestidad, hicimos la operación en el 78, tuvimos un pedazo de drawdown, claro que sí, pero hombre, eso es normal,
esas cosas pasan. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta para que no se pierdan ese tipo de análisis y puedan observar ese tipo de oportunidades cuando se están presentando. Ya se dio la oportunidad, ya pasó, ya cerramos entrada, lo mostré a través de Instagram. Estos son el tipo de cosas que quiero empezar a compartir a través de Telegram. Y ya está, esto lo dejamos ir, quitamos este Fibonacci y ahora tenemos una especie de tendencia alcista. Ya esa línea de tendencia bajista no nos funciona para mucho porque ya fue rota al alza. Esto lo vamos a quitar porque lo habíamos dejado la semana anterior como una forma de observación. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, cuando tengamos una vela roja, vamos a ponerla aquí por dar un ejemplo, esperamos el retroceso y volvemos a comprar por ahora. ¿Listo? El Bitcoin, no vamos a hablar ahorita del tema del Bitcoin. El dólar canadiense versus el yen japonés. Lo tenemos aquí, ¿por qué? Porque estamos esperando que venga a esta zona cercana de la franja azul. Voy a poner esto en otro color. Un momento, eso es. De esta franja azul. ¿Por qué necesitamos que venga esa franja azul? Nuevamente, niveles del 78.6, del 91.8, incluso cercano a este 61.8, si me llega a coincidir con la línea de tendencia y si además me coincide con estos niveles de resistencia o de soporte anteriores. Pueden ser muy interesantes, puede ser una muy buena entrada. Sin embargo, como les he dicho desde el principio, hay que esperar que se cumpla. Si no se cumple, pues no podemos hacer nada. Este tipo de activos me parece que están demasiado lejos de que se cumplan. Por ejemplo, euro versus el dólar australiano, sí, una muy buena entrada, pero hay que esperar que esto haga un retroceso, que llegue por lo menos a algo cercano a ese nivel de la línea de tendencia. Si no, por ahora no tiene nada interesante. Esto también, euro franco, la misma historia. Miren todo lo que le falta a esto para que venga a caer y venga a una zona que sea más o menos interesante para comprar. Hasta que no lo haga, hasta que eso no pase, pues no es relevante, no nos interesa, no va a pasar nada. Euro libra, la misma historia. Miren que el movimiento bajista es bastante fuerte. ¿Qué necesitamos? Que el precio tenga la capacidad de venir a buscar estos niveles de esta zona. Hasta que no venga, no ha pasado nada y continuamos nosotros en lo que estamos. Euro versus el yen japonés, la misma situación. Tenemos que esperar que el precio llegue a esos niveles 78, 61, estas zonas específicamente. Me gustaría más un 78, pero pues esperaremos que llegue a esas zonas. Miren que aquí ya hay un intento de toque. Van a ver ahora una operación que estuvo a nada de pips de lograr entrar, pero al final no entró. Así que vale, no pasa nada. Nos salimos del mercado. Euro versus el dólar neozelandés. Esta es una de las oportunidades, así como el australiano yen y el australiano neozelandés, que no se dio. ¿Qué significa que no se dio? Que estaba el setup listo para presentarse, para empezar a operar, pero la operación no se ejecutó. ¿Eso qué significa? Que estábamos esperando que el precio llegara a una zona, pero el precio no logró llegar a esa zona. Es decir, continuó su movimiento bajista sin nosotros. Nosotros no entramos a mercado. ¿Por qué? Porque en esta zona estábamos esperando que el precio llegara a niveles cercanos entre el 61.8 y el 91.6, perdón, el 91%, y el precio no llega. Por eso teníamos esta línea amarilla que está aquí, que es una alerta, y el precio no logra llegar a esos niveles. Como no llega a esos niveles, pues no entramos y ya está. No pasa absolutamente nada. Vamos a quitar esta alerta por ahora. Vamos a quitar esta nota por ahora. ¿Y qué hacemos ahora? Nada, quitamos esto y esperamos que el precio nos dé una especie de confirmación de ese movimiento. Aquí parece tener una especie de tendencia que continúa moviéndose. ¿Qué pasa? Que aquí tengo una línea, una vela verde, una vela roja, una vela roja, una vela verde. Yo tomaría este último movimiento. Me hubiese encantado que esto hubiese sido rojo. Sería un movimiento limpio, muy bonito para poderlo operar, muy operable en muchos sentidos. Vamos a ver si el precio logra hacer este movimiento, y si al hacer ese movimiento, cuando venga a zonas del 78.6 o del 61.8, pues logra generarnos algún tipo de corrección que valga la pena invertir en ella. El eurodólar, lastimosamente, nos toca un stop loss, nos vamos de pérdida. Es el tipo de razones por las cuales a mí no me gusta operar los días viernes. Me pueden decir que es un tema de suerte, que es una cábala, que es superstición, que no sé, lo que quieran. Cada vez que yo tomo una operación un día viernes, en muchísimas situaciones termina sucediendo lo contrario a lo que yo pienso que va a suceder o a lo que mi sistema me dice que va a suceder. Puede ser un tema sencillamente de metodología, puede ser un tema sencillamente que en ese tipo de momento o de situación no funciona la estrategia, no lo sé,
Pero cada vez que ignoro esa lógica de vale, esto cumple totalmente el sistema, dejemos de lado el tema de que sea viernes o no sea viernes, termina sucediendo esto, voy a stop. Puede haber una que otra vez que haya ganado algo, pero la mayoría de las veces no me funciona. ¿Por qué? No lo sé, no tengo ni idea. Creo que tiene que ver con la volatilidad o con el comportamiento un poco antinatural que tiene el mercado durante los días viernes y esa exposición que suele tener la operación específicamente durante el fin de semana. Entonces, no me está funcionando muy bien el tema de los viernes. Como les he dicho, normalmente mi operativa termina el día jueves, empieza desde el día domingo en la noche, incluso el lunes en la mañana. Entonces, lo dejo hasta el día jueves en teoría. Tuvimos un stop, no pasa nada, un 1% y ya está. No podemos hacer absolutamente nada. ¿Qué esperábamos que sucediera? Que el precio viniera hasta esa zona después de haber hecho un bajo más bajo, respetara esa línea de tendencia y en ese 61.8 aproximadamente tuviese un movimiento bajista con contundencia, un movimiento bajista fuerte. ¿Qué pasó? No lo hizo, no sucedió, no podemos hacer absolutamente nada más. Y ya está, nos quedamos por fuera del mercado, nos sacó. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Quitar esto de aquí, quitar esta situación de aquí, quitar este letrero de aquí. Y una vez hacemos eso, lo que vamos a esperar es que este alto se vuelva realmente más alto que los demás, es decir, que esto tome otro movimiento. Y si el precio me permite tomar esto como una línea de tendencia, pues lo que vamos a hacer es coger este movimiento, cuando nos dé la vela roja, trazarle un Fibonacci, esperar el movimiento y empezar a comprar. Hasta que eso no suceda, pues no podemos hacer nada. ¿Qué nos toca hacer? Observar, esperar y quedarnos quietos. Libra versus el dólar australiano, lo mismo, un movimiento muy fuerte, muy contundente, con muchísima velocidad, con muchísima fuerza a la baja, pero no tenemos nada, no pasa nada, toca esperar mucho tiempo para que eso se resuelva. El Libra versus el dólar canadiense, esta fue la operativa que les mencioné que le faltó nada, puntitos, así literalmente, para ponerse en zona, para entrar en la lógica de lo que podría haber sido una buena operativa, pero no lo hizo. Miren, el precio llega hasta ese nivel, esto es un marco de 4 horas, lo estábamos esperando en esas zonas cercanas al 61.8, al 78.6, incluso yo había puesto una alarma cercana al 91% del Fibonacci y no llega ni siquiera al 61, no es capaz de tocarlo. Miren que se queda ahí como que hace el intento y no es capaz y se dispara al alza. ¿Qué pasa? Nada, nuevamente venimos aquí, quitamos todas estas cosas y esperamos que el precio nos dé alguna señal importante que nos permita operarlo. Una estructura sana, interesante, decente, que nos permita tomar un retroceso del precio. Si no pasa, si no sucede eso, pues sencillamente no operamos y ya está, nos quedamos por fuera. Esto le podemos quitar ya esta marca. Libra franco, la misma historia, un movimiento que en el semanal tiene un movimiento que puede ser atractivo, que está en un nivel de zona, pero pues hasta que eso no se genere, no me dé un cambio de estructura, y para que dé un cambio de estructura en el diario se va a demorar. Entonces sencillamente dejemos eso quieto, por ahora no es necesario, no va a pasar nada. Libra neozelandés, bueno, Libra yen, por ejemplo, la misma situación, un movimiento muy fuerte al alza, pero no tenemos corrección. Como no tenemos corrección, prefiero no entrar. Libra neozelandés, esta es una opción que me parece interesante, que puede ser interesante por varias situaciones. La primera de ellas, en el marco diario, a ver, en el marco semanal, es que esto viene ya de más atrás, es un gráfico más grande. En el marco semanal tenemos una línea de tendencia bajista. ¿Listo? Esa línea de tendencia bajista es bastante clara en el marco semanal. En el diario, por supuesto, para poder llegar a esos niveles en el que está, pues la tendencia es alcista. ¿Qué pasa? Que este bajo de este movimiento ha sido por ahora más bajo que este. Si yo bajo a gráficos más pequeños, tengo un movimiento que rompe una línea de, digámoslo así, una micro tendencia bajista, una micro tendencia alcista, perdón, que venía aquí en este movimiento. Cuando hace este rompimiento, espero el retroceso en estos niveles cercanos al 1.93 para buscar una venta y continuar con ese movimiento o ese momentum bajista que tiene el precio o el gráfico. Me gustan los volúmenes de venta que tiene el activo. Esperemos a ver cómo se dan, cómo llega a ese nivel. Por ahora esto es una tentativa. Cuando llegue a ese nivel, para eso está esta alertita en amarillo que me va a avisar, el precio llegó a esa zona, vamos a venir a observar y vemos cómo llega el precio ahí,
qué tipo de volumen de vela, cómo llega, la forma en que se comporta, y cuando llegue a ese nivel decidimos si tomar una entrada o no en marcos más pequeños. Que esto puede no llegar, continuar bajando y no entramos y ya está. Eso en cuanto a opciones. De resto no tenemos nada que sea realmente interesante. Todo lo demás son cosas que pueden darse, sí, por supuesto. En otro tipo de sistemas de operación, en otro tipo de sistemas que tienen mejores o digamos señales de entrada mucho más recurrentes, pues pueden tener 40 oportunidades de inversión y me parece genial. En el nuestro, pues no, es un trading un poco más reposado, más tranquilo, menos exageradamente veloz, un poco más lento en muchos sentidos, pero pues cuando se da y cuando no, pues no. Estas opciones ya las hemos hablado, ya hemos hablado de esta posibilidad de que esto volviera a bajar, pero no lo hizo, por lo tanto no pasa nada. Miren, aquí esto no lo estuvimos revisando, se nos fue en H4, vamos a ver por qué. Este movimiento podría haber sido interesante, viene a buscar el 91, lo que pasa es que no da el retroceso, que puede ser este que tenemos aquí justamente ahora, pero miren por qué no entro en ese tipo de objetivos o en ese tipo de operativas, porque este alto es más alto que este anterior. Este movimiento de aquí era muy atractivo, pero necesitábamos un retroceso. ¿Por qué necesitábamos ese retroceso? Movimiento alcista. Tenemos un movimiento aquí al 91, es decir, ya tenemos el alcista. Vamos a ver este movimiento hasta aquí y miren cómo aquí en esos niveles del 78 y del 91 el precio hace su movimiento. Esto puede ser muy interesante en el mediano plazo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué necesitamos que haga ahora? Que nos muestre un retroceso, porque es que no ha dado retroceso. El precio llegó a esos niveles y se disparó, pero no ha venido a buscar nuevamente algún tipo de retroceso. Por lo tanto, no nos está dando entrada. Ese es el problema de este tipo de cosas. Claro, este es el momento en que empieza el movimiento y este es el punto en el que nos da la vela roja. ¿Qué pasa? Que para poder tomar una entrada necesitamos que llegue a ese 78.6% nuevamente, que en este caso coincide con el 61.8 de H4, que sería una muy buena entrada, y con la línea de tendencia bajista que fue rota al alza. Sería una muy buena entrada, pero necesitamos que llegue a esos niveles. Si no llega a esos niveles, pues muy bonito, muy chévere, muy genial todo, pero no funciona, no nos da la entrada. Entonces necesitamos que llegue a estos niveles, 61.8 y 78.6. Hasta que no llegue a esas zonas, a esos niveles, a esos puntos, no es realmente atractivo. Dólar versus el yen japonés, la misma historia. Estamos esperando una corrección allá abajo que no llegó. El dólar versus el peso colombiano, es una cosa que nos preguntan muchísimo a veces. Lo habíamos observado acá arriba, creo que en el análisis pasado, incluso en una clase, estábamos hablando acerca de esto, que en los niveles de los 3.600 era un buen nivel sobre el cual el precio podía apoyarse para empezar a bajar. Sin embargo, miren que el precio inicia un movimiento bajista, pero al llegar a los 3.490 más o menos, el precio se dispara nuevamente al alza. Hay que ver si esto al final termina cerrando como un movimiento que sea un alto más alto que este y puede darnos un cambio de estructura, pero por ahora sigue siendo una estructura bajista. Y por último, bueno, los dos últimos, el petróleo, que lo habíamos estado analizando en su momento, en este caso el WTI, que nos parecía atractivo esta zona para entrar. ¿Qué pasa? El precio nunca nos dio corrección, nunca nos dio cambio de estructura en esa zona del mercado, por lo tanto no tomamos entrada ahí. El oro tiene una posición muy interesante, cercana a los $1.820 por onza. Puede ser muy interesante tomar una operación de venta en ese nivel, porque miren que este bajo es más bajo que el anterior. El retroceso de ese nivel puede ser muy interesante. Si lo tomamos completo, miren que incluso el precio puede venir hasta, yo me quedaré en los 1820, me parece un nivel muy atractivo por la zona a la que llega. Si ponemos esto así, miren que es un nivel muy interesante. El precio viene hasta este nivel, hasta esta zona, y se puede encontrar con estos niveles de aquí. Iba a señalarlo con el dedo. En estas partes miren cómo el precio aquí tiene una especie de mínimo anterior que puede respaldar ese movimiento bajista. Este bajo es más bajo que este alto es más bajo que este es más bajo que este, y tenemos un movimiento bajista bastante interesante. ¿Qué podemos esperar? Que el precio llegue hasta estos niveles y continúe nuevamente un movimiento bajista para ejecutarse. ¿Qué vamos a esperar cuando suceda eso? Por eso aquí hay una alarma, para que cuando el precio llegue a ese nivel de los 1819, 1820, nos anuncie, nos avise y podamos venir a revisar cómo se está comportando el precio en esos niveles. Hasta que eso no pase, ¿qué hacemos?
nada, nos quedamos quietos, no vamos a hacer absolutamente nada. Ya está muy cerca, pero todavía no ha entrado del todo a esa zona. Vamos a ver qué termina sucediendo. Y eso sería todo por ahora. Esa es la observación que tenemos para esta semana. Recuerden muy bien que si tienen algún tipo de pregunta, duda, comentario, análisis, algún activo que quieran del que hablemos específicamente, cualquier tipo de cosa, inquietud que quieran comentar, por favor siéntanse libres de dejarnos sus comentarios en la parte de abajo en la casilla de comentarios. Recuerden seguirnos en el nuevo canal de Telegram que les voy a dejar en la descripción, seguirnos en las redes sociales y por favor darle un me gusta a este video si te ha gustado y te ha parecido interesante la información, y por último darle suscribir al botoncito rojo que tiene en la parte de acá si no lo has hecho. Muchas gracias por vernos. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.